Muy bien, amigos, bienvenidos de vuelta. En la primera parte de este video quedamos en la transacción J. Y allí recordamos rápidamente que hicimos fue reconocer el efecto del paso del tiempo hasta el 31 de marzo en los intereses, en este caso gasto por intereses que se causan y que se acumulan por pagar hasta el 31 de marzo desde el inicio del año, que son 3 meses, decíamos, de $1 cada uno. 3 meses, $1 por mes, son $3 que se van a acumular. Y entonces el 31 de marzo pagamos el equivalente, porque se paga una vez al año, el 10% de esto, como interés, el 10% de este monto, que son $12, se pagan una vez al año. Y se pagan el 31 de marzo. Ese asiento, que en la primera parte de este video lo teníamos, y hasta ahí llegábamos, ocurría de esta forma. Ocurría así. Primero se reconocía la acumulación de los $3 de intereses correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, $3. Eso llevaba esta cuenta a $12 pendientes de pagar y que se pagan una vez al año, cada 31 de marzo. Esos $3 se equilibraban con un asiento en el débito del gasto de intereses, crédito o haber en el pasivo en interés por pagar, débito o debe, ¿verdad? Asiento en el débito, se debita la cuenta de gasto de intereses para reconocer, digamos, ahí el paso del tiempo. Primero se hace ese ajuste y luego se cobra, porque estamos hablando de que estamos en 31 de marzo, se cobran los $12 equivalentes a todo un año de intereses. Y se cobran, perdón, se pagan, quiero decir, disculpen, se pagan los $12 equivalentes a un año de intereses. Y se pagan de esta manera. Por supuesto, con efectivo, sale de efectivo, por lo tanto se acredita la cuenta de efectivo y se equilibra con un débito, se debita la cuenta de interés por pagar. Entonces ahora esta cuenta queda en cero después de ese pago del efectivo. Entonces ahí está el equilibrio de esta transacción. Hasta allí llegamos en la primera parte de este video. Ahora continuamos. La transacción K nos dice que del efectivo salen $130 por renta para anticipar, ¿verdad?, el pago de 13 meses de servicio de alquiler. Y se carga en la cuenta renta pagada por adelantado. Entonces esto va a ser el cambio de un activo por otro. Aquí estamos anticipando el servicio de alquiler. Cuando una vez 13 meses. Entonces, ¿cómo será el asiento? Bueno, si estamos pagando, ¿verdad?, sale el efectivo, los $130, entonces se debita, pero se acredita la cuenta de efectivo, se acredita la cuenta de efectivo en $130 porque se está pagando y se equilibra con otro activo porque estamos anticipando el servicio. Esto no se puede llamar gasto porque recuerden que todavía no ha pasado el tiempo, no he recibido el servicio, estoy prepagando el servicio. Se debita, ¿verdad? Siento en el débito porque por ahí aumentan los activos, $130. Entonces, este sería el equilibrio. Débito en el alquiler prepagado, crédito en el efectivo. Muy bien, continuamos. Luego me dicen que se pagan gastos misceláneos. Gastos misceláneos, entonces se pagan de esta manera. Me dicen 100
de pago de gastos misceláneos. Bueno, vamos a reconocerlo. Vamos a borrar aquí un poquito. Okay. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, $100 de gasto. Me dice que salen del efectivo. Entonces se acredita, hay un asiento en el haber de la cuenta de efectivo en $100 y me dice que esto es un gasto misceláneo. Creamos la cuenta gastos varios en el patrimonio, por supuesto, y allí se debita la cuenta de gastos varios para equilibrar la transacción. O sea, un débito en la cuenta de gastos varios contra pagando. Ese sería el equilibrio. La siguiente me dice que del efectivo salen también un pago a dividendos por $80. Vamos a esperar que refresque la pantalla. Me dicen que del efectivo salen ahora también perdonen por favor la pausa. Muy bien, recuperado ya el internet y la conexión y por lo tanto la transmisión de la pantalla, continuamos el ejercicio. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Nos decían que también del efectivo salen porque se pagan unos dividendos por 80. Y me dicen que en particular asuma que los dividendos se decretaron y se pagaron el mismo día. Recuerden que en algún momento yo les comenté que el pago de dividendos, el decreto y el pago de dividendos se hace en dos transacciones que normalmente son separadas en el tiempo. Primero se decreta el dividendo, que es donde se reconoce, digamos, la deuda que se tiene a partir de ese momento con los socios en el pago del dividendo. Primero se decreta, reduciéndose las utilidades acumuladas y luego se paga en otro momento. Y si el pago es en efectivo, sale el efectivo y se, digamos, elimina la deuda con los socios. En este caso me dicen que, por simplicidad, suponga que se decreta y se paga el mismo día. Entonces no vamos a pasar, digamos, por el dividendo por pagar. Pero bueno, ¿cómo quedaría entonces en este caso? Bueno, me están diciendo que saque el efectivo 80 para pagar unos dividendos de los socios. Si lo hiciera en dos etapas, esto sería así. Se decreta el dividendo, además me están diciendo que use, como podrán ver, me están diciendo que use una cuenta separada llamada dividendos decretados. Que sería de esta forma. Dividendos decretados, ¿no? Me están diciendo que por simplicidad use esa forma, esa cuenta, me están diciendo también como parte del ejercicio. Bueno, ¿cómo sería en este caso? Vamos a hacer aquí como las variantes. Supongamos que yo no uso la cuenta de dividendos decretados y voy a decretar el dividendo. El dividendo significaría que yo decreto 80, que el resto de la utilidad acumulada, y reconozco 80 en dividendos por pagar. Ese sería, digamos, si lo quiero hacer de forma separada, ese sería el asiento del decreto o declaración de los dividendos. Estoy reconociendo como empresa una deuda con mis socios, ¿verdad?
con los propietarios de las acciones, de 80 por pagar, y lo reduzco de las utilidades. Una variante pudiera ser que en vez de reducirlo de las utilidades, lo ponga en dividendos decretados, pero por supuesto, eso al final siempre va a ir, como veremos más adelante, irá contra las utilidades acumuladas, porque es una reducción de las utilidades. Pudiera hacerlo como para tener detalle en una cuenta separada llamada dividendos decretados, que eso es lo que me están pidiendo. Pero bueno, si lo hago separado o lo hago directo a las utilidades acumuladas, el equilibrio estaría contra los dividendos por pagar. Y luego, cuando llegue el pago, si es en efectivo, se paga en efectivo. Es decir, saco 80 del efectivo contra 80 en el dividendo por pagar. Entonces, debito la cuenta de dividendos por pagar, acredito la cuenta de efectivo y ahí está el equilibrio. Esto queda en cero porque ya le pagué la deuda de los socios, queda en cero y ahí pagué los dividendos. Lo que me están diciendo en este momento, en la transacción, digamos, que me pide el ejercicio, es que cree una cuenta aparte llamada dividendos decretados y haga en un solo asiento la declaración del pago. Entonces, ¿cómo sería? Sería de esta manera. Saco el efectivo, es decir, ¿cómo se reduce el efectivo? Porque estoy pagando el dividendo, ¿verdad? Acredito la cuenta de efectivo. Luego me están diciendo que lo hago en un solo movimiento, en la declaración del pago, y use una cuenta llamada dividendos decretados. Entonces, el equilibrio estaría débito en la cuenta dividendos decretados, crédito en la cuenta de efectivo. Ahí estaría el equilibrio. ¿Ok? Estoy simplemente reconociendo y pagando de una vez el dividendo a unos socios de $80,000 en este caso. Continuamos entonces. Bueno, me dicen que después de esa transacción, me dicen que no se elaboraron estados provisionales, es decir, estados financieros provisionales, y no se hicieron partidas de ajuste, sino hasta el cierre del año. ¿Por qué me dicen eso? Porque cada vez que yo voy a cerrar unos estados financieros, tengo que reconocer los ajustes. Recuerden, aquellas transacciones que se hacen para reconocer los efectos que tienen unas operaciones que son repetitivas sobre los estados financieros, ¿no? Los efectos que tienen en los estados financieros. Y eso se hace antes de cerrar los libros, antes de cerrar las cuentas para presentar los estados financieros finales. Lo que me están diciendo es que como no se pidieron estados financieros provisionalmente, no tuve que hacer los ajustes, sino que llegó el cierre de diciembre, ahora estamos al cierre de diciembre del año 04, y me están pidiendo, bueno, presente los estados financieros. Pero antes de presentarlo tengo que hacer justamente el reconocimiento de los ajustes contables. ¿Ok? Entonces me dicen ahora, bueno, haga las partidas de ajuste, que son estas que vienen acá, como les comentaba al inicio del video, de la primera parte de este video. Haga los ajustes ahora a las cuentas, no se olvide de ellas antes de cerrar formalmente las cuentas y tener los saldos finales y presentar el estado financiero. Entonces ahora vienen las partidas de ajuste. Primera partida de ajuste. Me están diciendo, primera partida de ajuste, me están diciendo, acumule los intereses por cobrar de ese activo que tenemos de largo plazo, ese documento por cobrar que tenemos de largo plazo, de 288, si no recuerdo mal, acumule los intereses. Recuerden que esa deuda genera unos intereses de 12,5% al año. Bueno, ¿qué me están diciendo? Bueno, que si recordamos, ¿verdad? La transacción, este documento por cobrar que está acá, me genera unos intereses de 12,5% que se pagan una vez al año cada 1 de agosto. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya había cobrado, ya había dejado en cero esta cuenta. Recuerden, la cuenta de intereses por cobrar ya la había cobrado, ya la había dejado en cero cuando yo cobré $36 el 1 de agosto. Y a partir del 1 de agosto se empiezan a acumular nuevamente los intereses por cobrar y por lo tanto a devengar ingresos por intereses. Entonces, ¿qué me están pidiendo ahora? Que acumule
desde agosto a diciembre, ahora voy a cerrar mis estados financieros en diciembre, que reconozca el paso del tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Desde el 1 de agosto al cierre de diciembre hay 5 meses de $3 cada uno, en este caso de $3 de interés. 5 meses. Desde el 1 de agosto al cierre de diciembre. Hay 5 meses completos. Por lo tanto, de 3 meses cada uno son 15. Es decir, que ahora reconozco, yo tendré que reconocer estos 15, perdón, estos 15 acá, contra un interés, contra un ingreso por interés de 15. ¿Sí? Ese va a ser mi primer ajuste. Pero antes de ese ajuste, yo tengo que ver, yo debería hacer un estado, un balance de comprobación, un balance de prueba, para comprobar que todas las transacciones que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Antes de hacer los ajustes, vamos a comprobar si estas transacciones han estado equilibradas en débito y crédito. Si yo he cuidado que cada una de las transacciones esté equilibrada en débito y crédito, entonces la sumatoria de ellas debe estar equilibrada. Para eso vamos a hacer un balance de comprobación antes de pasar a los ajustes. Es lo que se llama en el proceso del ciclo contable. Recuerden cuando vimos al inicio los pasos que se siguen. Hay un paso que dice, bueno, antes de los ajustes hago un balance de prueba no ajustado. Vamos a ver. Para hacer ese balance de prueba no ajustado, primero tengo que hallar el saldo de cada cuenta. Por supuesto, ese saldo irá en el lugar que corresponda, si es débito o crédito, si la naturaleza de la cuenta es deudora o acreedora. Ya veremos, pues. Los activos, recuerden que son de naturaleza deudora, los pasivos y el patrimonio de naturaleza acreedora. Pero vamos primero a cerrar los saldos de cada cuenta para luego transcribirlos a un balance de comprobación para ver si esto está equilibrado. ¿Cómo sería, pues? Si sumo el lado izquierdo y resto el derecho, que es por donde cae la cuenta de efectivo, tengo el saldo de la cuenta de efectivo. ¿Sí? Y fíjense que es de naturaleza deudora, va por la izquierda, ese debe ser el saldo natural, ¿no? En el lado izquierdo, en el débito. Y así hago para cada cuenta. En los activos, como ustedes saben, suma el lado izquierdo, resta el lado derecho, suma el lado izquierdo, resta el lado derecho, y así va. Suma el lado izquierdo, resta el derecho, y hallo los saldos para cada cuenta. Así hago lo mismo, hago lo propio para las cuentas por cobrar, para el inventario de mercancía, para el alquiler prepagado, para los intereses por cobrar. Fíjense que están en cero, por supuesto. Hago lo mismo para el pasivo. Recuerden que esta cuenta que está acá abajo es la que llamamos al inicio ingresos por ventas no ganados, para que no haya confusión. Estos son los ingresos por venta no ganados, que es un anticipo recibido. Yo lo estoy llamando anticipo recibido, pero no nos confundamos. Esa es la que va a salir en el balance general. Y en los estados en los balances de comprobación, perdón, va a salir con nombre de ingreso por venta no ganados, pero es la misma, un anticipo recibido, es un pasivo. Bueno, y así seguimos. Cerramos las cuentas de pasivo. Recuerden que el pasivo ahora sube por la derecha, es decir, suma el lado derecho el crédito, resta el izquierdo, resta el débito, y así va. Igual para los salarios por pagar, que quedaron en cero. Igual el impuesto por pagar, que quedó en cero. Los ingresos por venta no ganados, que también quedaron en cero. Y así. ¿Ok? Por supuesto, cerramos también el patrimonio, todas las cuentas. Vamos a, perdón, no cerrarlas, sino a ver el saldo, las cuentas de venta, las cuentas de gasto, costos y gastos. Así vamos viendo el total de cada cuenta, el saldo. ¿Para qué? Para transcribir esa cuenta, o esos saldos mejor de cada cuenta, transcribirlos a lo que sería un balance de comprobación o balance de prueba para verificar que los débitos y los créditos estén acumulados. Fíjense, transcribimos cada saldo.
a la cuenta que corresponda, y esto es un balance de prueba no ajustado porque todavía no tiene los ajustes. Recuerden que no ajustado no significa que no esté equilibrado. Esto tiene que estar equilibrado. Esto está equilibrado. Eso lo que quiere es justamente comprobar un balance de prueba o de comprobación. Se llama no ajustado porque todavía no tiene incorporados los ajustes contables, que lo vamos a pasar a hacer en este momento. Bueno, como podrán ver, transcribimos entonces cada saldo de la cuenta que corresponda, si es débito o es crédito, donde corresponda el saldo según su naturaleza. Y si sumamos, entonces tenemos que eso está equilibrado. Y ahora podemos pasar a los ajustes. Ahora sí pasamos a los ajustes. La primera transacción de ajuste son los intereses acumulados por cobrar. Como ya estuvimos discutiendo hace unos minutos, entonces esos intereses acumulados me generaban $3 mensualmente. $3 mensualmente. Y desde el 1 de agosto al 31 de diciembre hay 5 meses completos de $3 cada uno. Por lo tanto, voy a acumular desde el 1 de agosto, que fue cuando cobré, hasta el cierre de diciembre. Tengo que recordarme que acumulé 5 meses de $3 cada uno, es decir, 15 meses, ¿no? $15, perdón. Entonces estos $15 se debitan en el interés por cobrar, es decir, tengo pendiente de cobrar ese activo, aumenta el activo, ¿verdad? Por el débito, y se equilibra con un crédito en los ingresos por intereses de $15. Ese es el ajuste. Es decir, estoy reconociendo el paso del tiempo que ha habido desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre, que son 5 meses, y recuerden que eso se va a cobrar en agosto del año siguiente. Entonces aquí tengo $15 acumulados contra ingresos. Se debita entonces el interés por cobrar, se acredita el ingreso por interés. Seguimos. Siguiente ajuste que nos piden. Nos piden que reconozcamos el paso del tiempo sobre la renta, sobre el alquiler. Resulta que me están diciendo que ese desembolso que se hizo por renta, recuerden que fueron 130, están aquí. Estos 130 de alquiler que se adelantaron, recuerden, me dicen que incluye los 10. Si ustedes se fijan, esos $130 de alquiler son por 13 meses. Es decir, esto es $10 por mes de alquiler, ¿verdad? En promedio. Entonces, lo que me están diciendo es que ese prepago de $130, ese pago anticipado, incluía $10, ¿sí? Incluía los $10 que pertenecen al mes de enero de 2005, es decir, pertenecen al mes de enero del año siguiente. Y como estamos al cierre del año 2004, y si estamos al cierre al 31 de diciembre del 04, todavía me queda un mes, digamos, pendiente o a mi favor en el alquiler prepagado, ¿cierto? Pues si yo prepagué 13 meses, ¿no? $130 por 13 meses en enero pasado, un año tiene 12 meses. Entonces me queda entonces un mes por pendiente de cobrar o de reclamar. Entonces, ¿cómo sería ahí el ajuste? El ajuste sería el paso del tiempo de todo el año de alquiler. Dicho de otra manera, yo había anticipado estos $130. Estos $130 los había anticipado por un servicio de 13 meses. Y ahora me están diciendo, bueno, estamos terminando el año, han pasado 12 meses de este año. Haga el ajuste, es decir, reconozca el gasto de este año. ¿Cómo se hace el ajuste? Bueno, reduzco en 120 el activo, porque son 12 meses de 10 cada uno, 120. Reduzco en 120 y reconozco un gasto de alquiler. Entonces,
Como voy a reducir el activo, se acredita la cuenta alquiler prepagado y como voy a aumentar el gasto, reconocer el gasto, se debita la cuenta de gasto por alquiler. ¿Ok? Y ahí está el equilibrio. Fíjense que estoy reconociendo el gasto. Muy bien. Entonces, así, digamos, se ajusta el alquiler. Repetimos, bueno, débito en la cuenta de gasto de alquiler, crédito en la cuenta de alquiler prepagado. Pasemos a la siguiente. Me dicen ahora que se acumularon salarios por pagar y tengo que reconocer el efecto de esa acumulación de salarios. Es decir, los trabajadores o los empleados de la empresa hicieron su trabajo, prestaron su servicio y yo tengo que reconocer eso antes del cierre. Y quedan por pagar. Entonces, lo que quiere decir eso es que va a aumentar un pasivo con los empleados, es decir, se acredita la cuenta de pasivos salarios por pagar, se acredita en 24, ¿verdad? Un asiento en el haber, y se debita la cuenta de gastos por salario. Ahí es donde está el equilibrio. Entonces, débito en el gasto por salario, tenemos más gasto, ¿verdad? Crédito en el salario por pagar, tenemos más deudas con los empleados. Ese sería el ajuste de esa transacción. La siguiente, en la siguiente me dicen que acumule los intereses por pagar. Recordemos también que tenemos un crédito en el pasivo a largo plazo, un documento por pagar, que me generaba 10% de interés. Ahora, digamos, 10% de interés por pagar, un gasto de interés del 10% al año. A diferencia de la transacción N, en la que yo tenía era un interés por cobrar. Ahora me dicen que acumule los intereses por pagar. Recuerden que esto era 10% de un crédito de $120 que me daba $12 al año, por año, o $1 mensual. Ahora me dicen que acumule los intereses que van desde el 31 de marzo. Recuerden que el 31 de marzo se pagó toda esa cuota anual de intereses. Se hizo todo el pago del año de intereses. Y ahora vamos a acumular desde el 31 de marzo al 31 de diciembre, que estamos cerrando las cuentas. Tenemos que ver cuánto se acumuló. Ahí hay 9 meses completos. 9 meses completos de $1 cada uno. Hay $9 de interés que acumular. Entonces vamos a ver qué ocurre. ¿Cómo sería la transacción, el asiento? Bueno, en la cuenta de interés por pagar se acumulan 9 meses de $1, es decir, $9. Recuerden que no vamos a pagar sino hasta el 31 de marzo del año siguiente. Y eso se equilibra con un gasto de interés de $9 también. Es decir, está pasando el tiempo, se causan estos $9 de gasto de interés, se debita la cuenta gasto de interés y se acredita, se equilibra con un crédito, con un asiento en el haber en la cuenta interés por pagar. Ese sería el ajuste. Fíjense que el ajuste, como se darán cuenta, son transacciones que como son repetitivas, se hacen justamente, se reconocen antes de cerrar y presentar los estados financieros finales. Vamos a la siguiente. Me dice que reconozca la depreciación del año. La depreciación del año, como verán allí, me dice que reconozca la depreciación del año. Vamos por la R. Me dice que para el año fue $40 de depreciación. Entonces me dice que reconozca el efecto de la depreciación sobre los estados financieros, sobre el gasto, en este caso. Que haga el ajuste. Bueno, simplemente ahí el asiento sería, se debita de nuevo la cuenta de gasto por depreciación
y se acredita la cuenta de depreciación acumulada. Recuerden que la depreciación acumulada es una contracuenta del activo, es una cuenta negativa del activo, que cuando ella aumenta le tumba valor a todos los activos. Es una cuenta negativa. Y lo que vengo es reconociendo el paso del tiempo y el uso sobre esa inversión que tengo en activos de largo plazo que se deprecien, como por ejemplo estos equipos, que en este ejemplo son mis únicos activos depreciables de largo plazo. Esos equipos de 200. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora voy a reconocer un año más de depreciación sobre esos equipos, sobre esos activos. Y se pone una cuenta aparte que es negativa, que es la depreciación acumulada. ¿Cuál será el asiento? Bueno, se acredita asiento en el haber, ¿verdad? De $40, que es el reconocimiento del gasto del año, y se debita la cuenta gasto por depreciación. Entonces, débito en el gasto por depreciación, crédito en la depreciación acumulada, equilibra las cuentas. Ese es el ajuste. Estoy reconociendo el paso del tiempo sobre esos activos que se deprecian. La siguiente, me dicen que 2/3 del principal. Nosotros tenemos en nuestro pasivo a largo plazo un documento por pagar. Me dicen que 2/3 de esa deuda se transfieran a documento por pagar corto plazo, o sea, circulante o corriente, porque ellos van a vencer ahora en marzo de 2005. Como estamos cerrando, recuerden que no perdamos el momento, que estamos cerrando en diciembre de 2004, me están diciendo que en el corto plazo, es decir, en 3 meses, marzo de 2005, tengo que pagar 2/3 del principal. Entonces me dicen que lo pase a deudas de corto plazo para tenerlo, digamos, dentro de mi gestión contemplado. Que eso va a ocurrir en 3 meses, ese pago. Y el otro tercio queda para el largo plazo, queda para el 2007, es decir, queda para 3 años, 2 años y medio más tarde. 2 años y 3 meses más tarde. ¿Pero cómo será el asiento en este caso? Bueno, me dicen simplemente que pase de un pasivo a otro. De un pasivo de largo plazo a un pasivo de corto plazo. Entonces, 2/3 los rebajo del pasivo de largo plazo y se los coloco al pasivo de corto plazo. ¿Ok? De esta manera. Entonces, un débito en el pasivo de largo plazo reduce el pasivo de largo plazo, ¿verdad? Débito en el pasivo de largo plazo se equilibra con un crédito, con un asiento en el haber, en el pasivo de corto plazo. Ahí lo que está ocurriendo, vamos a borrar aquí un poquito, ahí lo que está ocurriendo es que estoy pasando de un pasivo a otro, de un pasivo de largo plazo a un pasivo de corto plazo. Entonces, débito en la cuenta de largo plazo, crédito en la cuenta de corto plazo, y ahí se equilibran la transacción. Y el último ajuste que me piden hacer es, la transacción T, es que reconozca el impuesto por pagar. Este año tuve unas operaciones que me generaron un impuesto. Como ustedes recordarán de una transacción pasada, nosotros anticipamos 44 de impuestos, ¿verdad? 44 de impuestos, que lo vamos a tener ahí en un gasto, que es como si lo hubiese, que ya lo estoy reconociendo como gasto, pero ahora viene el ajuste, porque ahora tengo que ver cuánto yo realmente debo pagar por las operaciones del año 2004 de impuestos y hacer el ajuste que corresponda. Por eso es que hay que calcularlo. Lo que me dicen como dato es que el 40% de mis utilidades antes de impuestos es lo que yo voy a gastar en impuestos de ese año. Es decir, la cuota, la tasa de impuestos que yo pago es el 40% de mis utilidades. ¿Cómo sería esto? Lo primero que hay que hacer es calcular el impuesto que hay que pagar. Y después hacer el ajuste. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sería. Ahí tenemos, por ejemplo, recuerden que la transacción I, yo pagué 56 al impuesto cuando solo le debía 12. Y entonces eliminé esta deuda de 12 y me quedaron 44 a mi favor, que yo lo lancé de una vez a gasto.
Gasto por impuesto está aquí, ¿verdad? Ahora viene, digamos, el ajuste. Lo primero que hay que hacer es calcular el impuesto que debo por el año. ¿Cómo sería? Bueno, lo primero es sacar el saldo de todos mis ingresos y gastos. Saldo de todos mis ingresos y gastos. 120 en alquiler, ¿verdad? 36 en ingresos por intereses, 214 en salario, 40 en depreciación, 12 en gasto de interés. Entonces, primero es sacar de nuevo mis saldos de mis ingresos, costos y gastos en el año, para entonces ver de mis utilidades cuánto es lo que corresponde a impuestos. ¿De qué manera? De esta manera. El cálculo de impuestos sería, bueno, primero mis ingresos. El total de mis ingresos es 999 por venta, perdón, 36 por intereses para un total de 1035. Ahora totalizo los gastos. Fíjense que estoy únicamente trabajando con información del patrimonio. Aquí tengo todos mis ingresos, costos y gastos del periodo sobre los cuales voy a pagar impuestos. Costos y gastos totalizados serían 399 en costo de mercancía vendida, 214 por salarios, 120 por alquiler, 100 por gastos varios, 40 por depreciación, 12 por intereses, y eso suma 885. Por lo tanto, la diferencia entre mis ingresos y costos y gastos es 150. Y me están diciendo que de esa utilidad yo tengo que pagar el 40% en impuestos. El 40% de 150 es 60. El 40% de 150 es 60. ¿Ok? Y entonces me quedaría como utilidad después de impuestos 90. Entonces he calculado que mi impuesto es 60 en el año, pero yo anticipé 44. Yo le debo pagar el impuesto 60. Pero yo pagué, ya yo anticipé 44. ¿Verdad? Lo que vimos ahorita. Por lo tanto, le debo 16 al impuesto por pagar. Entonces, ¿el ajuste cuál será? Reconocer que le debo todavía 16 al impuesto. Veamos de qué manera, cómo se haría el ajuste. Vamos a ver. Importante. Fíjense que la cuenta dividendos decretados no la estoy metiendo dentro de la cuenta de los impuestos porque los dividendos no son un gasto deducible de impuestos, no son un gasto que se reconozca como un gasto de cualquier otro operativo financiero, no es un gasto que se reconozca para el pago de impuestos. Los dividendos, digamos que salen después de los impuestos, es decir, saldrían en tal caso de la utilidad neta y la utilidad acumulada, pero no antes de impuestos como un gasto. Por eso no lo metí en la cuenta dentro de los gastos, costos y gastos, sino que quedan por fuera. ¿Ok? Entonces, si eso es así, ¿cuál sería el ajuste? Bueno, ya dijimos que le debo, son entonces 16 al impuesto. Por lo tanto, el ajuste sería 16 en impuestos por pagar contra 16 en gasto de impuestos. Ese sería el ajuste. 16, un crédito de 16 en la cuenta, en el pasivo impuesto sobre la renta por pagar, se equilibra con un débito, un asiento en el debe, de 16 en el gasto por impuesto. Entonces aumenta el gasto por impuesto y aumenta el pasivo, impuesto por pagar. Y si se fijan, lógicamente, ahora esto va a sumar 60, que es lo que yo gasté en el año, que era el 40% de 150 de utilidad. Es decir, 60, ¿verdad? Ok.
Así sería el ajuste de los impuestos. Muy bien. Entonces, reconocido ya el impuesto que tengo que pagar y ajustado, terminados los ajustes, ahora me dicen, bueno, prepare los estados financieros. Lo primero es ver un balance de prueba o de comprobación ya con los ajustes incluidos, ajustado, con los ajustes incluidos. Vamos a verlo, ¿cómo sería? De nuevo, saco todos los saldos de las cuentas. Voy a actualizar las que se movieron con los ajustes. Entonces, por ejemplo, el alquiler prepagado ahora está en 10. Los intereses por cobrar ahora están en 15. La depreciación acumulada ahora está en 120. Los salarios por pagar ahora están en 24. Estoy sacando el saldo de cada cuenta para entonces transcribirlo al balance de prueba y verificar que esté equilibrado. Los documentos por pagar ahora están en 80. Estos son de corto plazo, recuerden. Los impuestos a la renta por pagar ahora están en 16. Perdón. Los intereses por pagar ahora están en 9. Los documentos por pagar a largo plazo están ahora en 40. Y así va. El impuesto ahora es 60, que es lo que es lógico. El gasto del año era 60, pero solo soy el 16 porque ya yo había adelantado 44. ¿Recuerdan? Muy bien. Entonces, ya puedo hacer mi balance de comprobación. Este era el balance de comprobación antes de los ajustes y ahora tengo el balance de comprobación después de los ajustes, ya ajustados. Balance de prueba de comprobación para verificar que esto esté equilibrado. Entonces, de nuevo, los saldos de cada cuenta, ya estas cuentas incorporan los ajustes, ¿verdad? Los saldos de cada cuenta se pasan a donde correspondan, si es débito o crédito, se suman las columnas para verificar que esto esté equilibrado. Ok, los saldos de cada cuenta se transcriben y verificamos que esté equilibrado. ¿De acuerdo? Una vez hecha esa verificación, ya podemos proceder, ya podemos pasar a el cierre de las cuentas temporales para entonces presentar los estados financieros ya formales. Comienza ahora el proceso de cierre de cuentas. Las cuentas que vamos a cerrar temporales en este ejemplo son todas las que están en el patrimonio, porque recuerden, ya lo comentaba yo al inicio de la parte anterior de este video, de la parte primera de este video, en el balance solo voy a ver estas dos cuentas. Por lo tanto, todas las cuentas temporales de ingresos, costo y gasto son temporales porque se cierran al final del periodo. Ellas abren y cierran en cada periodo. Comienzan en cero. Entonces, todas ellas debo cerrarlas y al final en un proceso que también es de cuentas de registro de transacciones que pasan también por el diario y por el mayor. O sea, transacciones como cualquier otra, pero son las transacciones de cierre de las cuentas, se documentan igual y pasan por el diario y por el mayor, y al final terminan todas esas cuentas en un proceso equilibrado de transacciones, como siempre, de débitos y créditos, terminan todas acá, en la utilidad acumulada. Entonces eso es lo que vamos a ver en este momento. Asientos de cierre. Vamos a verlo. Los asientos de cierre serían, de nuevo, cerrar cada cuenta con asientos equilibrados para al final terminar en la utilidad acumulada. Entonces, lo que se hace primero es que se abre en el patrimonio una cuenta temporal también, que es como intermedia, digamos, en el proceso, que se llama utilidad del periodo para transcribir todos los saldos de las cuentas de ingresos, costo y gasto del periodo a esta cuenta. Entonces sería así. Primero, la cuenta de ventas. Fíjense. Fíjense. Para yo cerrar la cuenta de ventas, debo colocar
999, que es el saldo de ella, acá, al lado contrario, para poderla cerrar, ¿no? Para poderla cerrar. Pero lo tengo que hacer con asientos equilibrados entre cada una de estas cuentas temporales y la cuenta de utilidad del periodo. De esta manera. 999, para poder cerrar la cuenta tengo que hacer un débito en la cuenta de venta de 999, y para que esto esté equilibrado, ese 999 se equilibra con un crédito, un asiento en el haber, en la cuenta de utilidad del periodo. ¿Ok? Y así voy con cada cuenta. Costo de mercancía vendida. Ya la cuenta de ventas queda cerrada. ¿Ok? Costo de mercancía vendida. Para poderla cerrar, tengo que hacer un crédito. Un crédito en la cuenta de costo de mercancía vendida. Y ese crédito tiene que estar equilibrado con un débito en la cuenta de utilidad del periodo. Fíjense que débito y crédito están equilibrados. Crédito y débito están equilibrados. Y así va. Y ahora ya puedo decir que esta está cerrada. Y así sigo. Gastos por salario. Para poderlo cerrar, tengo que hacer un crédito de 214 en la cuenta. Y ese crédito se equilibra con un débito en la utilidad del periodo. Y ya puedo decir que cerré la cuenta. Esto tiene saldo cero. Y así voy. Gasto por alquiler. Para poder cerrar el alquiler, tengo que hacer un crédito, ¿verdad? En el gasto por alquiler, y ese crédito tiene que estar equilibrado con un débito en la cuenta de utilidad del periodo. Fíjense, lo que vengo haciendo es, de alguna manera, pero contablemente, es decir, con asientos contables equilibrados, vengo transfiriendo los saldos de cada cuenta temporal a la cuenta también temporal, utilidad del periodo. 120 con 120, entonces ya puedo cerrar esta cuenta también. Luego, los gastos varios. Para cerrarlo, tengo que hacer un crédito de 100, y ese crédito de 100 está equilibrado con un débito de 100 en utilidad del periodo. Y ya está cerrada la cuenta. Luego, la depreciación. Para cerrarla, tengo que hacer un crédito de 40, que tiene que estar equilibrado con un débito en la cuenta de utilidad del periodo. ¿Sí? Y ya puedo cerrar la cuenta de depreciación. Fíjense que lo voy cerrando, ¿no? Vendría ingresos por intereses. Para poderla cerrar, te voy a hacer un débito de 36 en los ingresos por intereses, y eso tiene que estar equilibrado con un crédito, pero lógicamente los créditos en la cuenta del patrimonio llamada utilidad del periodo, los créditos aumentan, ¿verdad? La utilidad, y los débitos reducen la utilidad. Como cualquier cuenta, digamos, de naturaleza, como la naturaleza de cualquier cuenta del patrimonio. Recuerden que el patrimonio es de naturaleza acreedora, ¿verdad? Entonces, ahora ya puedo decir que esta cuenta también está cerrada. Y así voy. Gasto por intereses, por ejemplo. Para cerrarla, necesito hacer un crédito en la cuenta de gasto por interés, y eso tiene que estar equilibrado con un débito en la cuenta utilidad del periodo. Y ahora esta también está cerrada. Si yo quiero ver mi saldo hasta allí, o lógicamente el saldo de esta cuenta coincide con el 150 antes de impuestos que ya habíamos calculado para el ajuste que hicimos los impuestos. Y si ahora quiero cerrar la cuenta gasto de impuestos, tengo que hacer de nuevo un crédito en la cuenta gasto de impuestos, asiento a la derecha, en el haber, y eso equilibrarlo con un débito en la cuenta utilidad del periodo, asiento a la izquierda, ¿verdad? En el debe. Y ya puedo cerrar la cuenta también de impuestos. Pues la cuenta de impuestos también es una cuenta temporal. Y ahora si se fijan, todas las cuentas temporales están cerradas, menos la de dividendo que todavía falta. Y esta cuenta de utilidad del periodo ahora está en 90, que coincide lógicamente, como vimos, con la utilidad después de impuestos o utilidad neta que vimos en una lámina
anterior cuando hicimos el ajuste de los impuestos, lógicamente. Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Que esta cuenta, que es temporal, también tiene que terminar en la cuenta de utilidad acumulada, lógicamente. Vamos a ver. De esta forma. Cerradas todas estas cuentas temporales que están en el patrimonio y sustituidas de alguna manera, ¿verdad?, por la cuenta utilidad del periodo, me quedan todavía por cerrar esas dos cuentas. Me queda por cerrar todavía la cuenta de dividendos decretados y la cuenta que acabo de crear temporal de utilidad del periodo. ¿Cómo la cierro? Igual, con asientos equilibrados. Entonces sería 10º asiento de cierre, 90 en el débito de esta cuenta para poderla cerrar. Se equilibraría contra 90 crédito, o sea, acreditando la cuenta de utilidad acumulada con 90. Y ahora sí puedo decir que esta cuenta está cerrada. ¿De acuerdo? Ya está cerrada. Y ahora me queda la de dividendo decretado. También. El dividendo debería terminar reduciendo la utilidad acumulada, lógicamente, porque es un dividendo. Entonces, para cerrarla, acredito la cuenta de dividendo contra un débito en la cuenta de utilidad acumulada. Y ya puedo decir que esta también está cerrada. ¿Ok? Entonces, de esa forma, he cerrado todas las cuentas temporales. Y me quedan entonces las cuentas que son permanentes en el patrimonio, que como hemos dicho, son estas dos. Capital pagado y utilidad acumulada, con sus saldos respectivos. Entonces la cuenta de utilidad acumulada comenzó el año en 287 y terminó en 297. ¿Ok? Y ahora sí, ya con ese cierre puedo pasar a los estados financieros formales, pues, ¿no? Lo primero es el balance general. Que lo que ocurre es, voy hacia atrás de nuevo, lo que ocurre es que ahora cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio ya tiene sus saldos, ¿verdad? Y ahora saldo que ahora transcribo a un formato de balance general en el lugar y en la cuenta que corresponda. Fíjense que el balance general no me habla de débito y crédito, me habla simplemente del saldo a una fecha determinada de una cuenta, que pueden ser cuentas del activo, que pueden ser activos circulantes o activos de largo plazo. Estas son todas las circulantes, están todos los saldos de las cuentas, pueden verificar que esté bien transcrito, y este es el total de activos circulantes para esa fecha, cierre y diciembre del 04, ¿verdad? Y los activos de largo plazo, que ustedes recordarán, tengo un documento por cobrar, tengo unos equipos que están depreciados en 120 y ahora este es el neto. Aparece el equipo digamos, al valor bruto, costo original. Recuerden que estamos trabajando con el principio de costo histórico, es decir, este es el valor de compra de este activo, y ahora está depreciado en 120 y tiene también la cuenta equipo neto, que es la diferencia. 200 menos 120, 80. Y bueno, cuando sumo estos dos, perdón, cuando sumo estos dos, tengo el total de activos de largo plazo. ¿Ok? Y el total de activos, que sería la suma de los de corto plazo y los de largo plazo. Lo mismo hago para el pasivo. El pasivo tiene unas cuentas de corto plazo y unas de largo plazo. Largo plazo tiene una sola, que es aquel crédito de largo plazo que me quedó en 40, ¿verdad? Cuando hice el paso de los 2/3 a corto plazo. Aquí están los 2/3 que quedaron en corto plazo. Todos estos son los pasivos de corto plazo. Y cuando sumo los pasivos de corto plazo con los de largo, tengo entonces los pasivos totales. Y como les acabo de decir, en el patrimonio veo la suma de dos cuentas, capital pagado y utilidad acumulada. Fíjense que no veo ni ingresos, ni costos,
ni gastos. Eso no lo veo, esto no lo veo acá. Veo solamente capital pagado y utilidad acumulada, porque recuerden que la utilidad acumulada ya tiene incluido en su saldo, ya tiene incluido todos los ingresos, costos y gastos del periodo. Bueno, así sumo el total del patrimonio y tengo la suma de pasivo más total del patrimonio, 658. Y esto tiene que estar equilibrado como todo buen balance. ¿De acuerdo? Ese es el balance. Y también puedo ver el estado de resultados. Muy bien, podemos ir entonces a ver el estado de resultados. Fíjense que el balance lo armo pues con el saldo de cada cuenta que sí permanece en el balance general y trasciende de un periodo a otro. El estado de resultados lo que me muestra es la relación de ingresos, costos y gastos para el periodo. Y estas son cuentas que son temporales y se cierran y se abren cada periodo. Entonces, para este año se acumuló en ventas, costos y gastos estos saldos, que si ustedes se fijan, la información que es necesaria y suficiente para el balance, para el estado de resultados, perdón, es la que ya teníamos en esta cuenta de utilidad del periodo. Esta cuenta de utilidad del periodo. Verán que el estado de resultados es exactamente estos mismos números, pero dándole, digamos, un formato entendible de estado de resultados. Estas son las ventas, este es el costo de mercancía vendida, este es el gasto por salario, si no recuerdo mal, estos son los alquileres, estos son los gastos varios, esta es la depreciación, estos son los ingresos por intereses, los gastos por intereses, este es el gasto de impuestos, y así va. Entonces, transcrito esos números, saldos de las cuentas temporales de ingresos, costo y gasto, al estado de resultados, tenemos esto. Para el año, tenemos estas ventas, este costo de mercancía vendida, la utilidad bruta, que es la diferencia de mis ventas, ¿verdad? Y mi costo de mercancía vendida, utilidad bruta, después los gastos operativos, donde fíjense que aquí en este formato incluimos la depreciación dentro de los gastos operativos, pero realmente si quiero ver el EBITDA, tengo que hacer el corte aquí, como hemos ya hecho en alguna sesión. ¿Verdad? Tengo la utilidad operativa, después le agrego ingresos y gastos por otras razones, que no son ingresos y gastos operativos, pero son ingresos y gastos por intereses, son financieros. Tienen un neto, este suma y este resta, tienen un neto 24. Y entonces, bueno, lleva este 150 de utilidad antes de impuestos. El 40%, recuerden, de esa utilidad era lo que iba de impuesto, que es 60. Y la utilidad neta es la diferencia de la utilidad de impuestos y el gasto por impuestos, y te queda utilidad neta de 90. Fíjense que los dividendos no están incluidos ahí, no son un gasto para incluir a la hora de calcular los impuestos. ¿De acuerdo? En este ejemplo me dice que hay 200.000 acciones en circulación. Entonces, claro, esto es un indicador que típicamente se sigue en finanzas. Si yo repartiera esta utilidad completamente entre los accionistas, yo estaría repartiendo $90.000 entre 200.000 acciones que están en circulación. Esto equivaldría a 45 centavos de dólar por acción. Y esto es un indicador que se sigue para ver la rentabilidad de cada acción. Este periodo, este año, generó esta acción una utilidad de $0.45, ¿no? Por acción, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, los accionistas preferirían que eso fuera cada vez más alto. Que creo que por su acción, cada vez, digamos, la empresa, el negocio le rendiera más. Bueno, y este es el estado de resultados. Si quiero calcular el EBITDA e incorporarlo como una línea dentro del estado de resultados, bueno, a estos 600 habría que restarle estos tres gastos que son operativos para llegar al EBITDA.
A estos 600 habría que restarle estos 3 gastos que son operativos para llegar al EBITDA. Y si no me equivoco, debería dar el EBITDA 514. ¿Ok? Porque es lo mismo, perdón, 514 no. Vi mal, perdón. Debería dar el EBITDA, porque es lo mismo, 126, sumarle los 40 de depreciación, esto debería ser 166 de EBITDA, dólares. ¿Verdad? 126 más 40, 166. 166 de EBITDA, o a estos 600, restarle todos estos gastos, entonces debería llegar a lo mismo, 166 de EBITDA. ¿Ok? Muy bien, eso sí quisiera ver el EBITDA. ¿Qué tenemos aquí al lado? Este otro estado, digamos, financiero que se puede presentar, muy sencillo también, pero es simplemente para explicar por qué variaron las utilidades acumuladas. Y es agarrar, si vemos hacia atrás, es entender esto. Ahí lo tenemos. Es entender, segundo, es entender esto. Que la utilidad acumulada comenzó en 287 y terminó en 297. Es explicar por qué eso ocurrió. Ah, bueno, porque hubo utilidad neta de 90 y hubo unos dividendos que se repartieron de 80. Eso es lo mismo, pero ahora, digamos, llevado a un formato más entendible, que es este de utilidad acumulada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, en el año, la utilidad acumulada pasó al principio de 287, subió porque hubo utilidad neta positiva de 90 y eso la ponía en 377. Pero como repartimos dividendos de 80, entonces la utilidad cae a 297. Es decir, sube por la utilidad neta de 90 y cae por los dividendos que se repartieron de 80. Por lo tanto, pasó de 287 a 297. Eso es lo que está explicando este estado financiero muy sencillo. Tiene la utilidad acumulada al final del año, 297. Es explicar por qué varió la cuenta de utilidad. Muy bien. Y así concluye este ejercicio. Concluye, fíjense, con los estados financieros. Fíjense que es un ejercicio muy completo, lo hice, digamos, también muy lento y además el internet no ayuda mucho, pero concluye este un ejercicio que parte de un balance general inicial, ocurre una serie de transacciones que se reflejan en un estado de resultados del año y termina en un balance general final o de cierre, que es este que está acá. Este que está acá. Entonces, comienza con un estado, con un balance general inicial, ¿verdad? Que tenía unos saldos. Se hace una serie de transacciones que pasan por el diario y por el mayor. Nosotros le hicimos solo en cuentas T. Después se llegan a los ajustes, se hace un balance de prueba no ajustado, se incorporan los ajustes, se presenta un balance de prueba ajustado para ver que todo está equilibrado y después se pasa entonces a cierre las cuentas temporales para quedarnos solamente con las cuentas permanentes y presentar el balance general final, los estados financieros formales, ¿no? Balance general final y estado de resultados. Balance general final y estado de resultados. Nosotros todavía no hemos conocido el flujo de efectivo, el otro estado financiero, el estado de flujo de efectivo. Lo conocemos conceptualmente, pero no lo hemos hecho. Vamos a primero presentarlo teóricamente para después entonces aplicárselo a este ejercicio, cómo sería la presentación del estado financiero llamado flujo efectivo a
a este ejercicio. Bueno, y así concluye. Muy bien, amigos. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda estoy a la orden. Son dos partes de este ejercicio. Y bueno, que estén muy bien. Saludos, seguimos en contacto.